buenos días, mis hermanos de la iglesia de Barling, los presentes y los hermanos ausentes por causa de enfermedad. Y también un saludo cordial, fraternal, a los hermanos y amigos de otros lugares que estarían viéndonos, escuchándonos en el estudio de la palabra de Dios en este día. Para mí es una gracia especial estar en el 2022 con esta iglesia y con ustedes, porque Dios ha conservado nuestra vida. Y quisiéramos en este momento compartir con ustedes un mensaje de cambio urgente. En esta ocasión puedo recuperar lo que la hermana Alba presentó en la escuela sabática, hablando de mejoramiento. ¿En qué debemos mejorar en el 2022? Les invito a mirar conmigo en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Y leemos los 2 primeros versículos. Primero, sobre este capítulo hay un título: ¿de quién es nuestro cuerpo? Leo: Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Inclinémonos para pedir la dirección de Dios. Padre bueno, al abrir tu palabra en esta ocasión, necesitamos la iluminación de tu Santo Espíritu para el mejor entendimiento de tu mensaje para tu iglesia en estos últimos tiempos. Bendice a cada oyente, pero ayúdanos a poner en nuestra vida la aplicación correcta a fin de vivir para hacer tu buena y agradable voluntad. En el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo agradecemos. Amén. Amén. Mis hermanos, notemos que el apóstol Pablo escribe a los romanos un lenguaje muy interesante. Primero, hermanos. Luego el ruego: les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Realmente, cuando uno piensa en sacrificio, no todo el mundo está dispuesto a hacer sacrificio. Es fácil aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero no es fácil aceptar a Cristo como nuestro Señor, es decir, someternos, sacrificarnos si es necesario para que Él sea nuestro Señor. Ahora, el apóstol está tocando un punto que tiene que ver con el culto espiritual, en otra palabra, la adoración. Noten, la adoración al Dios creador en estos últimos tiempos constituye precisamente lo crucial del conflicto entre Dios y Satanás. ¿Por qué? El tema es de relevancia para la relación de los que adoran a Dios, los que creen y aceptan la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Antes de la segunda venida de Cristo, la piedra de toque que definirá quién adora al Dios creador
y quién no exactamente está en la adoración. Por eso la invitación a reflexionar sobre esto en este día. En primer lugar, para la iglesia de los últimos días hay una importancia muy relevante en que sepamos lo que significa adorar al Dios que creó todo el universo. ¿Por qué razón? Porque hay una diferencia, y la diferencia está en que hay una pretensión de establecer un sistema de adoración que es muy diferente a la adoración al Dios verdadero. ¿Por qué razón debemos tomar en cuenta la adoración? Porque Dios es el que merece nuestra adoración. Además de esto, Dios en la segunda venida de Cristo vendrá con un juicio para establecer lo que es de Él, reclamar lo que es de Él por creación y por redención. ¿Qué es lo que a Dios le pertenece? Precisamente el reconocimiento de ser el creador del universo, el recibir nuestra adoración. Y claro, después del pecado, Dios tuvo que hacer un sacrificio para recuperar, rescatar, comprar con la sangre de su Hijo Cristo Jesús, a aquellos que se habían perdido. Ahora, ¿cuál es su experiencia en su adoración a Dios? En otra palabra, ¿cómo adoras a Dios? ¿Identifica usted la razón por qué viene en esta mañana a adorar a Dios? ¿Tiene usted bien ubicado cómo adorar a Dios? ¿Por qué adorar a Dios? Esto es lo que estamos proponiendo en esta ocasión. Y esta propuesta tiene 4 elementos. Número 1, debemos reconocer a quién estamos adorando. Usted en forma particular, personal, debe reconocer a quién está adorando. Número 2, ¿por qué razón merece ser adorado el que usted adora? Número 3, ¿cómo debe ser su adoración a Él? Y número 4, ¿cuándo adorarlo? ¿Por imposición, por tradición o por una relación razonable? El apóstol Pablo está planteando la idea de presentar a Dios un culto espiritual, pero sobre la base del razonamiento. Y el versículo 2 de Romanos 12 dice así: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra entendimiento para mí es clave. Entendemos realmente qué envuelve, qué implica nuestra adoración a Dios. Nos está planteando la idea del apóstol de que siga esa renovación y nuestro entendimiento en cuanto a la adoración a Dios es para nuestro propio beneficio, en el sentido de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Ahora, podríamos decir la respuesta de la primera proposición: reconocer a quien usted adora.
Le invitamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 1, para responder a quién adoramos. Génesis, el capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí hay un reconocimiento. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios, en compañía del Espíritu Santo. Interesante. Después de tener ese reconocimiento, tenemos que anotarlo bien en algún lugar. ¿A quién adoramos? Al Dios creador. La respuesta número 2. ¿Por qué razón merece que lo adoremos? Apocalipsis, en el capítulo 14, vamos a leer en los versículos 6 y 7. Apocalipsis, capítulo 14. Leemos verso 6. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ustedes y yo debemos notar claramente que el último libro, Apocalipsis, en el capítulo 14, el versículo 7, está exactamente confirmando lo que ocurrió en Génesis capítulo 1, el versículo 1. El ángel está diciendo a toda nación, tribu, lengua, mediante la buena noticia que es el evangelio, ¿a quién debemos adorar? El ángel, no un ser humano. Ahora, la pregunta número 3. ¿Cómo debe ser su adoración a Dios? ¿Cómo? Se va a contestar en el libro de San Juan, en el capítulo 4, y los versículos 21 al 24. En ese encuentro de Jesús con aquella mujer samaritana, donde la conversación que empezó con dame un poquito de agua, continúa con la familia y termina con la adoración. Noten ustedes cómo Jesús se enfocó. Debemos adorar a Dios. En el versículo 21 de San Juan capítulo 4 dice: Jesús declaró: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Noten, queridos hermanos y amigos que escuchan, la forma de adorar a Dios, Jesús la describe en una forma muy simple. Adorar al Padre
la forma es en espíritu y en verdad. Pero llama la atención, anteriormente Jesús le dijo a la mujer, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros sí adoramos lo que sabemos. Pregunto, ¿sabe usted claramente a quién estás adorando? Es muy importante eso. Ahora, además de esto, miren ustedes, dice en el versículo 23, sin embargo, la hora viene, tomen nota de eso, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Los verdaderos adoradores. Si podemos entender si hay verdaderos adoradores, es que hay lo contrario. No hay adoradores verdaderos. Es lo contrario a los adoradores verdaderos. Pregunto, ¿es usted un adorador verdadero? ¿Y cómo se distingue un verdadero adorador? La pregunta número 4. ¿Cuándo adorar a Dios? ¿Cuando la tradición nos impone o algún sistema nos impone adorar? ¿Cuándo? Vamos a contestar esto en el libro de Éxodo, el capítulo 20. ¿Cuándo se debe adorar? En Éxodo capítulo 20 se usa mayormente para magnificar los 10 mandamientos. Pero además de esto, hay una especificación de cuándo Dios requiere la adoración. El capítulo 20 de Éxodo. Y vamos a leer nada más el versículo 11. Dice así. No, vamos a leer desde el versículo 8. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Vayan notando, estamos contestando la pregunta, ¿cuándo Dios requiere la adoración? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Verso 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Amén. No sé cómo usted interpretaría eso, pero Éxodo 20, cuando miramos en el versículo 11, está estableciendo exactamente lo que aparece en Génesis 1:1. ¿Cómo lo vemos? Está diciendo, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar. En otra palabra, creó eso. Si ustedes notan, Génesis, Éxodo, Apocalipsis tienen una misma idea del Creador. Ahora, la parte importante, ¿por qué razón se menciona el sábado como día santo y un día declarado santo y bendito por el Señor? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón también está indicando de que el ser humano
puede trabajar 6 días, hacer todo, y entonces el séptimo día es para Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir eso? El ser humano tiene un reconocimiento a Dios como creador y ahora tiene un día específico para magnificar ese reconocimiento, para presentar a su creador ese reconocimiento. Aquí no se trata de nombre de religión o iglesia. Aquí se trata de una relación con el creador. Ahora, miren ustedes, cuando hablamos de adoración, en cuanto a cómo adorar a Dios, tenemos un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento. El profeta Elías tuvo que enfrentar a los profetas de Baal. Los profetas de Baal aceptaron el reto de presentar una adoración a Dios. Lo iban a hacer a través de un sacrificio. Iban a presentar un becerro cortado sobre un altar, pero la condición era que no iban a pegar fuego al sacrificio, sino iban a presentar el sacrificio y el Dios verdadero iba entonces a consumir el sacrificio. Los profetas de Baal se levantan aquel día, prepararon su altar, pusieron sobre el altar su sacrificio y empezaron a adorar a Dios con grito, con alegría, con júbilo, con todo. Al mediodía, el profeta Elías vio que todavía no había ocurrido nada en su altar. Le dice, ¿qué está pasando? Parece que ustedes están llamando a un Dios que está ocupado, que está dormido. ¿Qué es lo que pasa? Grite más a ver qué pasa. En forma burlona, un profeta burlándose. Hermanos, cuando ya llegó casi la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, según la costumbre, la tradición, dice Elías, ahora me toca. Hizo exactamente lo que hizo los demás. Preparó su altar, presentó su sacrificio y ahora adora a Dios. ¿Cuál fue la adoración? Invocar el nombre del Dios que debe demostrar si Él es el Dios verdadero. ¿Y qué ocurrió? El sacrificio fue consumido por el fuego divino. Significa, hay diferencia entre adoradores. Hay adorador que adora por tradición y hay adorador que adora en espíritu y en verdad conforme a lo requerido por Dios. Queridos, hay mucho que hablar, pero en nuestra adoración a Dios debemos tener presente que nuestro culto sea un culto vivo, racional, basado sobre la razón, por qué y a quién y cómo adorar. Noten ustedes, lo entiende el apóstol Pablo así. Por eso le pidió a los romanos, hermanos, les ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Pregunto, ¿adoramos para agradar y glorificar a Dios de la manera razonable? Venimos al culto, venimos a la iglesia, pero tenemos clara la razón por qué venimos y a qué venimos. Esta pregunta se hace con la intención de llamar la atención sobre el mensaje del primer ángel que leímos en Apocalipsis 14, que está diciendo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Qué quiere decir esta parte? Dios va a pedir cuenta a cada adorador
de cuál fue su decisión, a quién adoraba, por qué adoraba. Hoy la invitación del mundo es para, vamos a decir, no hoy, la invitación el pasado, digamos, del rey Nabucodonosor a los judíos, a los hebreos. La invitación era venir a inaugurar, a dedicar una estatua. Esa fue la invitación. Pero luego, cuando ustedes leen Daniel en el capítulo 3, los versículos 1 al 2 y luego versos 4 al 6, ya no era la dedicación a la estatua, sino era al oír la música, los tambores, los instrumentos tocarse. Había que postrarse y adorar. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a dedicar, a inaugurar una estatua. Ok, yo puedo ir a la dedicación, sobre todo si es un asunto oficial. Y si yo tengo ocupación en el gobierno, es un deber ciudadano, yo podría ir. Pero cuando me dicen que hay que arrodillarse y adorar, ya es otra cosa. A veces nosotros adoramos a Dios sin tomar en cuenta ciertos detalles. Jesús le dijo a la mujer, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Juan capítulo 4, verso 22. Es decir, estamos conscientes a quién, por qué y cómo adoramos. Esa es la pregunta. ¿Está usted consciente a quién, por qué y cómo adora? Es muy importante tener esos detalles. ¿Saben? El ser humano a veces cree que Dios acepta cualquier cosa. Y no es cierto. Dios nos acepta como somos. Pero ¿es para qué cosa? Transformarnos en como Él quiere. ¿Sí? Ahora, hay unos ejemplos que no son ofensivos, pero tampoco son simpáticos para los devotos a la tradición. Dos cosas, no son ofensivos, pero tampoco son simpáticos para los devotos a la tradición. Miren, hermanos, sencillo. Celebramos la Navidad, ¿no es cierto? Sin darnos cuenta que se magnifica una figura que es muy buena repartiendo regalos a los niños. Sin embargo, no magnifican al Dios creador que repartió el don más grande, que es Cristo Jesús, que vino a nacer a este mundo para salvarnos. Observen eso muy bien. Toda la promoción de la Navidad magnifica ¿qué cosa? Un individuo muy bueno que se cuele por las chimeneas y hace muchos bienes. ¿Y dónde está el Dios que dio el don del cielo para nacer, para salvarnos? Se magnifica al niño Jesús, pero no se magnifica al Señor que pronto ha de venir para juzgar al mundo por segunda vez. Eso es Navidad. ¿Qué piensan? Son detalles. ¿Qué otra cosa más? Celebramos la amistad y el amor. Lindo, Dios es amor. Sin darnos cuenta de que se está magnificando un patrón del Día de la Amistad, cuyo nombre se llama San Valentín. No nos damos cuenta de que hay nada malo en eso. Miren ustedes, celebramos las madres. Que es bueno celebrar las madres, ¿por qué no? Pero sin darnos cuenta que la tradición montó esa celebración con una patrona
que es la madre de las naciones. ¿Y quién es la patrona de las naciones? Pregúntenle a un mexicano. Le va a decir, ¿quién es la Virgen Morena? Que es la reina de las naciones. No nos damos cuenta de lo que está pasando. Para muchos la celebración tradicional es lo más importante, no los detalles. Y detrás hay detalles subliminal, porque esos son para los extremistas y los fanáticos que no están como el lenguaje de los últimos tiempos, no están in. Pero queridos hermanos, acuérdense, el conflicto entre Dios y Satanás va a terminar ¿en qué cosa? La adoración. No olviden eso. Estamos teniendo en nuestra mente la ley dominical, no sé qué más, pero recuerden, lo que más importa es la adoración. Miren, muchos leemos la Biblia y entendemos lo que leemos. Y creemos en lo que dice la Biblia también. Pero de una manera intelectual y teórica. Pero no comprendemos lo que Dios espera de nosotros en la aplicación de lo que leemos en la Biblia. Y si ustedes leen Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3, ustedes van a ver quiénes son los bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Apocalipsis 1:3, es un texto muy conocido. Dice Juan, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 1, verso 3, bienaventurado o dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella. ¿Por qué cosa? El tiempo está cerca. ¿Qué tiempo que está cerca para Juan? Él estaba esperando la venida de Cristo. Para él está cerca eso. Y nosotros, ahora, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué ahora tenemos que hacer con la palabra de Dios? Lo que Dios dijo es exactamente lo que iba a decir. Miren un ejemplo. Fue Caín a adorar a Dios junto con su hermano Abel. Caín llevó una ofrenda, según la Biblia, que no agradó a Dios. ¿Por qué la ofrenda de Caín no agradó a Dios? Y usted puede estar seguro o segura de que Caín llevó lo mejor. ¿Por qué no agradó a Dios? Porque sencillamente no era la ofrenda requerida por Dios. Pregunto, ¿sabía Caín cómo hacerlo? Sí sabía cómo hacerlo. ¿Y por qué no lo hizo como sabía que debía hacerlo? Y cada uno debe preguntarse, en mi adoración, ¿yo adoro a Dios como Él requiere? Si no sabe, no hay problema. Pero si sabe, sí va a tener una implicación. Miren, medite sobre otro ejemplo. El rey Saúl, Dios le dijo, mire, limpie por favor absolutamente a los amalecitas. No deje nada. ¿Y qué hizo Saúl? Recogió de los mejores animales para presentar sacrificio a Dios. El profeta le dice, por esta causa, como no lo hace como Dios le dijo, usted ya pierde su reino. Consecuencia. Hermanos y amigos, hay consecuencia cuando sabemos lo que es bueno y no lo hacemos.
Eso es lo que dice la Biblia. El pecado no está en aquel que mató y no sé, robó, no sé qué más, sino está también en quién. Quien sabe hacer el bien, lo bueno, y no lo hace. ¿Sabe el hombre que Dios es el creador de los cielos y la tierra, el mar y todo? Sí. ¿Y por qué no lo adora a él? ¿Qué piensan ustedes? Y esto va a venir. Va a haber una imposición de un sistema y de gobierno de que adoremos al Dios que ellos eligen, no al Dios que creó los cielos y la tierra. Ahora, queridos, deténgase un momento, cada uno, a pensar sobre la consecuencia, si mi adoración agrada o no agrada a Dios. Al venir al templo o al estar adorando donde estemos, por ejemplo, hoy hay personas que están adorando en casa por causa de enfermedad. Pero la pregunta es, ¿mi adoración agrada a Dios? Aun cuando yo esté en casa adorando, ¿yo estoy adorando en espíritu, en verdad? Por favor, no se moleste conmigo si yo le digo, adorando en casa con un platito de popcorn no es adoración a Dios. Porque requiere ¿qué cosa? Darse vivamente al Señor. ¿Qué es pues adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué es eso? Es ofrecerse completamente, íntegramente, cuerpo, alma, espíritu al Señor. Eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros, purificarnos completito. Voy a ilustrar con algo común, o ya es conocido por algunos. Un constructor trabajaba en una compañía por muchos años y ya estaba llegando al punto de jubilación. Él ha hecho un buen trabajo por muchos años. Y el dueño de la constructora sabía que el hombre estaba a punto de jubilarse y le dice, mire, fulano, voy a salir por un tiempo, 2 meses y medio. Yo quiero que usted en tal lugar construya una casa. Hágale un diseño muy bonito y construya una casa ahí en ese lugar. Yo regreso dentro de 2 meses y medio. Ok. El hombre preparó terreno, ya el diseño hecho, empezó a buscar materiales para construir la casa. Se le vino en la mente, bueno, como yo estoy por jubilarme, déjeme en la construcción de esta casa, en vez de poner los mejores materiales, sino poner unos materiales medianos, y me ahorro un dinerito y entonces salgo jubilado con la bolsa llena. Ok. Hizo su casa en el tiempo, porque es un tipo, ya está acostumbrado a construir con un equipo. Regresó entonces el dueño de la constructora del viaje. Fulano, ¿qué pasó? Ya, sí, la casa está, ven a ver. Mostró la casa. Pero la casa tenía unos defectitos. Y el hombre le dice, mira qué bonita estructura, eso está muy bien. Pues tome la llave, esta casa es tuya. Ustedes pueden imaginarse cómo quedó ese constructor al construir la casa con materiales no de lo mejor, y es su propia casa. Miren, queridos, muchos sabemos lo que Dios requiere de nosotros
Y sabemos que algún día vamos a terminar nuestra vida aquí en esta tierra. Pero ¿qué material estamos poniendo nosotros en nuestra vida para agradar a Dios? ¿Qué estamos haciendo? Aplicación. Muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Leemos la Biblia, entendemos lo que nos dice, pero no comprendemos el sentido, el significado y la consecuencia que puede tener en nuestra relación y consagración a Dios. Hacemos todo realmente en espíritu y en verdad para honrar a Dios. Le estamos adorando de verdad. Cuando usted medite sobre un versículo en la Biblia, recuerdo de mi hermana Alba en esta mañana que habla del año bíblico, pero escuche eso, te va a animar. Cuando usted medite sobre un versículo, una porción de la Escritura, para encontrar el significado, hace mucho mejor que leer un capítulo o toda la Biblia. ¿Saben por qué? En la meditación tiene la oportunidad de ver qué aplicación tiene ese texto en su propia vida. En la meditación. Recuerdo cuando estudiaba a nivel de maestría, ponían a uno a leer libros, pero en cantidad. Y algunos compañeros me dicen, oye, ¿y tú estás leyendo? Sí, estoy leyendo. Pues mire, yo lo que hago, prendo un abanico y me siento ahí. Y el abanico va pasando las hojas. Yo no puedo. Si me preguntan qué tú has leído, ¿qué voy a contestar? Y muchos leen la Biblia de verdad y estudian la lección de escuela sabática. Pero no hay sustancia. La sustancia es lo que cada uno de nosotros necesitamos para una experiencia cristiana. Finalmente, miren queridos, el cambio urgente que necesitamos es ya cambiar de religioso a cristiano. Esa es la conclusión del estudio. Cambio urgente. ¿Qué quiere decir eso? Dejar de ser religioso o religiosa para ser cristiano y cristiana. ¿Cuál es la diferencia? Los religiosos, hermanos, hacen muchas cosas malas. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Los religiosos. Pero los cristianos se quedaron con Cristo. ¿Qué les parece? ¿Quiénes son los que persiguieron a los cristianos en la Edad Oscura? Los religiosos. En nombre de Dios. Los religiosos. Significa, muchos de nosotros peleamos por la religión, discutiendo. El hermano estaba diciendo esta mañana, no hay que discutir, no hay que pelear, defendiendo nuestra religión. Sin embargo, no defendemos a Cristo de la misma manera. ¿Qué quiere decir eso? Mi hermano, la gente a veces dice, usted es religioso. Si me dicen eso, no me siento a gusto. Pero si me dicen, ¿eres tú cristiano o cristiana? Ahí sí. ¿Sabe por qué razón? Porque si me dice que yo soy cristiano o cristiana es porque ven algo diferente. Pero religioso cualquiera. Hasta los que tienen la veneración a los espíritus malignos son religiosos también. Queridos, ahora el mundo está pasando por cambios, ¿sí o no? Voy a citar dos casos. En el año 2001, el mundo sufrió cambio en su forma de vida general. El mundo, no estoy hablando de un país. ¿Saben por qué? Por solamente un atentado
del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Y el mundo entero sufrió cambio por eso. ¿Sí o no? Miren, 19 años más tarde, ahora 2019, llegó coronavirus o COVID. El mundo entero también ha sufrido cambio por eso. Pregunto, cuando Cristo Jesús venga, ¿hallará fe en la tierra que cambie al ser humano hacia aquel que viene a establecer su reino eterno? Debe haber cambio en nuestra vida y en el mundo. Ahora, déjeme decirle, el mundo tiene muchos cambios, a veces no le damos tanta importancia. Hoy en día, hermanos, no hay closet para esconderse los de LGBTQ. No hay closet ya. ¿Qué le parece? Pretenden eliminar la diferencia de género. Cambio en el mundo. Y hermanos, piensen en serio en eso. Están pretendiendo que nuestros hijos lleguen a minimizar lo que se llama diferencia de género. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que es un enfrentamiento directo a Dios, quien creó un hombre y una mujer. El hombre quiere cambiar todo. Pero saben ustedes que Dios también quiere que sus hijos cambien de actitud. Ahora, indiscutiblemente, la intención nuestra puede parecer espiritual. Como Saúl creyó que esos animales que él estaba guardando era para agradar a Dios. Debemos revisar nuestra relación con Dios. Una cosa es llamarse adventista y una cosa es estar esperando a Cristo. Usted diría, pero pastor, es lo mismo. Adventista quiere decir advenimiento. Pero una cosa es llevar el nombre y la otra cosa es estar esperando a Cristo. Queridos hermanos, Dios espera en este año que su pueblo se acerque más a Él. Y hablando de cambio, hay un ejemplo de un ser humano que ha experimentado cambio. Y lo voy a presentar. El apóstol Pablo, ustedes saben que él fue perseguidor de los cristianos. Su encuentro con Cristo produjo cambio en su vida y llegó a ser el apóstol de Jesucristo. ¿Qué le parece? Y el mismo apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura. Cambio, transformación. Aquel hombre que decía, ay de mí, ¿quién me puede separar del pecado del cuerpo de muerto? Ese hombre, el mismo, en también 1 Corintios 11:1 dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué le parece? El mismo hombre dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. El mismo hombre dice, para mí el vivir es Cristo. El mismo hombre dice, ya he peleado la buena batalla de la fe y me está guardada la corona. Pero no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Pregunto, ¿ama usted la venida de Cristo? Si eso es así, el Señor quiere un cambio en nuestra forma de relacionarnos con Él, de religioso a cristiano. En esta ocasión, debo decir que el mismo Señor Jesús le dijo a la última iglesia de la Odisea, compre de mí, ¿qué cosa? Colirio, para que veas. Debemos ver
relación con Dios como es. Yo le pregunto, hoy más que nunca antes, es urgente un cambio de estilo de vida en nuestra relación cristiana, pero es para mejor. ¿Qué le parece? Empezando este año 2022, no nos hagamos muchas proposiciones, hagamos por lo menos una, que es mejorar nuestra adoración a Dios, porque eso va a ser el punto final del conflicto entre Dios y Satanás. Si podemos lograr eso, mis queridos hermanos. Pero ¿qué le parece si decide pedir que el Espíritu Santo nos favorezca con una vida digna que honre a Dios en este mundo y que otros pueden ver que realmente somos cristianos que esperamos a Cristo? Pregunto, ¿desea usted recibir hoy la bendición de la transformación que solo el Espíritu Santo puede producir en los que se acercan en adoración a Dios en espíritu, en verdad? ¿Decide usted eso? Amén. Sí, lo decide. Amén. Que Dios nos bendiga y nos confirme como aquellos verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Amén. En la ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero del pecar, oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. ¿Por qué no quieres tú buscar, siguiendo en pos del Salvador, la hermosa tierra más allá? Oh, ven conmigo, pecador, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Nuestro buen Dios, te agradecemos por tu palabra y suplicamos-te que salgamos de este lugar confirmados para verte venir en gloria y a recibir de ti la salvación eterna. Acompáñanos a nuestros hogares con tu paz, tu perdón, tu gracia, tu bendición y tu presencia. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.